Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando el 27º domingo del tiempo ordinario, del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 21, versículos 33 al 43. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús en momentos muy álgidos. Es decir, Jesús ha llegado a Jerusalén. Estamos pues en la recta final de su vida pública. Jesús ha expulsado a los mercaderes del templo, aquellos que profanaban el lugar santo con su vendimia. Y entonces las autoridades religiosas de Israel cuestionan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús va a responder a esta pregunta con 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos que escuchamos el domingo pasado, la parábola de los viñadores homicidas que escuchamos este domingo y la parábola del banquete nupcial que escucharemos el próximo domingo. 3 parábolas con las que Jesús va a explicar con qué autoridad hace lo que hace. Antecedidas estas parábolas por un pasaje que es muy importante, cuando Jesús maldijo la higuera en la que buscó higos, aunque no era tiempo, y solo encontró hojas. Es decir, una acción simbólica que precede a estas parábolas. Una acción simbólica que tiene que ver mucho, especialmente con esta parábola. Dice el Evangelio: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Sus interlocutores pues son los jefes religiosos de Israel. Había una vez un propietario, y esto era muy común en tiempo de Jesús, gente que tenía tierras y en las que sembraba vides, parras, es decir, plantas de uva, porque esto era muy redituable, especialmente en algunas regiones de la Tierra Santa. Cuando se sembraban estas plantas, podían durar incluso varias generaciones y producían mucho fruto. Por tanto, quienes tenían tierras acostumbraban a aprovechar el terreno, sembraban en ellos viñedos para luego cosechar frutos. Pero muchos de estos propietarios iban de un lugar a otro, viajaban, eran comerciantes, tenían otras ocupaciones. Por tanto, los viñedos los arrendaban. Es decir, se ponían de acuerdo con personas que trabajaran para ellos, para que llegado el momento de la cosecha les entregaran una parte importante de los frutos de la tierra. Era una especie de trueque, una especie de convenio en la que ambos salían ganando.
Por eso, dice Jesús, había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, fundamental que el viñedo esté rodeado de una cerca para que los animales, pero también los hombres, no se metan a robar. Cavó un lagar en él. Importante que el viñedo tuviera su lagar, y también construyó una torre para el vigilante. Una torre de 2 pisos que generalmente era de piedra. Y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Este viñedo no era de los viñadores, era del propietario. Solamente fue alquilado. Y no quedaron de pagarle con dinero, sino con una parte de los frutos de la tierra, como se acostumbraba en aquel entonces. Llegado el tiempo de la vendimia, así se acostumbraba en aquel entonces, cuando llegaba el tiempo de la vendimia, el dueño venía en persona a recoger los frutos de la tierra o enviaba a alguien que los recogiera, pues él envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero esos viñadores se sintieron dueños de lo que no era suyo. Se apoderaron de la viña, es decir, se sintieron propietarios de lo que solamente les había sido encomendado. ¿Qué hicieron entonces con los criados que el dueño envió para que recogieran sus frutos? Pues estos viñadores se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Y entendemos pues que en la dinámica de la parábola Jesús nos está explicando la historia de la salvación, porque esta parábola habla claramente de lo que Dios hizo en favor de su pueblo y cómo los fue preparando y cómo les pidió cuentas de su actuar a través de los profetas. Esos son los criados que Dios enviaba y que Jesús está mencionando en su historia. Criados que fueron golpeados, que fueron incluso asesinados. Así fue la suerte de los profetas. Y sin embargo, el dueño del viñedo, que nos cuenta Jesús en la parábola, pensó: a mi hijo lo respetarán. Pensó mandar a su propio hijo. Nosotros podríamos pensar, ¿a quién se le ocurre? Está viendo cómo trataron a los criados, ¿cómo le irá a ir a su hijo? Efectivamente, la lógica humana nos llevaría a pensar que un padre no arriesgaría a su hijo si ha visto cómo han tratado a los criados. Pero Dios, nuestro Padre, que no se mueve por criterios humanos, sus criterios son otros, pensó enviar a su hijo al mundo, aún a pesar de haber visto cómo los seres humanos tratamos a sus criados, a los profetas. A mi hijo lo respetarán. Y envió a su propio hijo. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y efectivamente le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y Jesús está haciendo una clara referencia a su próxima muerte, a su propia muerte que sucederá en Jerusalén. Incluso será sacado fuera de la ciudad para ser asesinado, para ser crucificado. Aquellos que se sintieron propietarios de lo que no eran dueños serán los culpables de esta decisión. Evidentemente que tenemos que pensar en la responsabilidad que la humanidad ha tenido en la historia de la salvación y especialmente en relación con la respuesta a Jesús. Jesús entonces plantea una pregunta a sus interlocutores. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y ellos respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Evidentemente que Jesús ha logrado de alguna manera incluir a sus interlocutores en la parábola sin que eso se den cuenta, y ellos mismos han pronunciado la sentencia que pesa sobre su cabeza, porque estos viñadores que no entregan los frutos a su tiempo son los jefes religiosos de Israel. Así que esa sentencia que ellos pronuncian ha sido también pronunciada sobre ellos. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo.
Esta es la advertencia, entregar los frutos a su tiempo. Por eso decía que esta parábola tiene que ver con aquella escena en la que Jesús buscó frutos en la higuera y no los encontró y maldijo la higuera, precisamente porque el Señor esperaba frutos de Israel y no los obtuvo. Y entonces Jesús añade, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Y Jesús entonces se está refiriendo a sí mismo. Él es la piedra angular, la que ha sido desechada por los constructores, que ahora se convierte en piedra basilar sobre la que se construye y sobre la que se edifica la iglesia. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable, dice Jesús. Por esta razón, Jesús vuelve ahora con sus interlocutores. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Una advertencia muy clara a los israelitas para que dieran los frutos esperados por Dios. Pero también una advertencia para nosotros, para que sepamos que no tenemos la salvación segura. La salvación tiene que ver con un don de Dios, pero también con una respuesta de nuestra parte. Los frutos que el Señor espera de nosotros. Si no damos frutos a su tiempo, entonces nos será quitada la oportunidad de hacerlo. El Señor espera de nosotros hasta el último momento de nuestra vida que le demos frutos y que le demos frutos abundantes. Ojalá que entendamos este pasaje de la Escritura, que comprendamos las implicaciones que tiene para nuestra vida y las exigencias que nos plantea, para que respondamos con generosidad, con prontitud, con alegría a esta llamada que nos hace el Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.